Entonces, señores, ¿qué es el drawback? El drawback es un régimen aduanero mediante el cual el Estado premia a los exportadores con un incentivo o un premio que equivale al 4% del valor FOB del producto exportado, ¿no? Es decir, es un premio, es un incentivo que el Estado da al exportador por el solo hecho de haber realizado una venta en el extranjero, porque el Estado considera que el exportador hace de alguna manera labor social, es decir, consigue ventas en el extranjero y trae dinero al país, ¿no? Y además también da trabajo a la población local, ¿no? A los peruanos, ¿no? Entonces, ese premio es el 4% del valor FOB del producto exportado, con la única condición de que en el producto exportado exista un insumo importado que haya pagado todos sus tributos, exista un insumo importado que haya pagado todos sus tributos y que esté presente en el producto exportado. ¿Y esto por qué es así? Por la siguiente razón, ¿no? Vamos a hacer como siempre un flujo para entender adecuadamente este proceso que se llama, este régimen aduanero que se llama el drawback. No, entonces vamos a poner acá al fabricante, a un fabricante local, ¿no? Ubicado en el Perú, ¿no? Y que tiene una venta, ¿no? A un cliente en Estados Unidos, ¿no? A un cliente en Estados Unidos por un valor de, vamos a decir, $100,000. $100,000 FOB. Entonces, el Estado, por el hecho de que este fabricante local ha vendido $100,000, como incentivo, le da el 4% de esos $100,000. Entonces, el drawback sería $4,000, ¿no? Entonces, dado que nuestro país pertenece a la OMC, ¿no? Y la OMC lo que busca es el comercio justo. Estos $4,000 de drawback para la OMC es un incentivo o es un subsidio que lo que hace es que viole la ley del comercio justo, es decir, este fabricante local, ¿no? Ya tiene un incentivo, ya tiene un subsidio de $4,000 que lo pone en una posición competitiva mucho mejor que otro fabricante de otro país que no lo tenga, ¿no? Entonces, nosotros al pertenecer a la OMC, ¿no? Debemos respetar estos debemos de buscar el comercio justo y no podemos incentivar o premiar a nuestros exportadores. Entonces el Estado peruano, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es lo siguiente. Dice, muy bien, yo no puedo dar esto como incentivo. Esto no puede ser un incentivo. Entonces, ¿qué voy a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, lo que voy a pedir al fabricante local peruano, le voy a decir que en el producto exportado, que este es el producto exportado, en el producto exportado exista un insumo que haya sido importado, vamos a decir un insumo que ha sido, si estamos hablando, por ejemplo, vamos a hablar, nuestra industria local textil es muy fuerte, vamos a hablar de camisas. Por ejemplo, vamos a ver que el producto exportado es camisas, ¿no? Si el producto exportado fuera camisas, vamos a ponerlo acá, camisas, ¿no? Entonces vamos a decir que para las camisas he utilizado, vamos a decir, un insumo como por ejemplo botones, ¿no? Botones. Entonces, lo que te pide el Estado es que exista en este producto exportado un insumo, ¿no? Por ejemplo, botones, que haya pagado todos sus tributos, que haya pagado todos los tributos de importación hayan sido pagados. Aquí vamos a poner todos los tributos de importación hayan sido pagados. Entonces, estos botones que han sido importados,
¿no? Estos botones que han sido importados han pagado tributos. Entonces, ¿pero qué pasa? Como estos botones importados han pagado tributos y finalmente estos botones no se han quedado en nuestro país, lo que le corresponde al Estado es devolver el pago de esos tributos, ¿no? Debería devolverle al fabricante local el tributo pagado por estos botones, porque solamente se pagan tributos si es que el producto importado, en este caso el insumo importado, se consuma en el mercado local, en nuestro país. Pero esto no se está consumiendo en el mercado local, se está yendo afuera, ¿no? Está saliendo afuera. Entonces, como está saliendo afuera, yo debería devolverle, el Estado debería devolverle los tributos pagados por esos botones. Entonces, el Estado ya debería devolverle estos tributos. Pero ¿qué dice el Estado? Yo le voy a devolver estos tributos de manera simplificada, ¿no? Entonces le voy a hacer una restitución simplificada del valor de los tributos por los insumos importados presentes en el producto que se está exportando. ¿Y cómo voy a hacerlo de manera simplificada? Muy bien, para mí simplificado significa que le voy a dar el 4% del valor FOB. Y ese 4% del valor FOB debe ser más que suficiente y necesario para cubrir todos los tributos pagados en este insumo importado. Esa es la condición que te da el Estado, ¿no? Entonces, como ustedes ya se podrán imaginar, entonces 4% es un valor, es un porcentaje bastante alto. Entonces, ¿qué hacen los fabricantes locales? Importan insumos de un valor bastante pequeño, ¿no? El cual paga unos tributos muy, muy pequeños para poder acogerse al drawback y que esta tasa de restitución del 4% sea, esa devolución sea realmente atractiva. Entonces buscan insumos muy baratos, vamos a decir, aquí el drawback o el 4% del valor FOB o la restitución es de $4,000, ¿no? Entonces, en muchas situaciones, por ejemplo, estos insumos, ¿no? No representan más de $300, ¿no? Entonces, si el Estado peruano calculara calculara lo que tiene que devolver, ¿no? Por tributos pagados en insumos importados, debería devolver $300. Pero el Estado dice, no, yo lo voy a hacer simplificado y te voy a dar 4% del valor FOB. Y con esto debería cubrir todo lo que todos los tributos que has pagado por la importación de tus insumos, ¿no? Entonces, con $4,000 de drawback contra $300, en realidad la ganancia para el exportador, la ganancia estaría alrededor de 3,300, ¿no? En 3,700, perdón, $3,700, ¿no? Entonces esto es en realidad un beneficio para el exportador. La condición es de que exista un insumo importado en el producto terminado que se está exportando, que haya pagado todos sus tributos para configurar un esquema de restitución simplificada, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a hablar acerca de algunas reglas eh, que debe cumplir el exportador para poder acogerse a este 4% del valor FOB. No es tan directo, ¿no? Y siempre hay que cumplir determinadas condiciones para poder acogerte al drawback. Para aplicar el drawback, el Estado te pide que cumplas determinadas condiciones, ¿no? Básicamente hay 4 condiciones cuyo cumplimiento te asegura que puedes aplicar y obtener el drawback. ¿Cuáles son esas 4 condiciones? Las condiciones son las siguientes. Vamos a ver. Vamos a poner aquí condiciones del Estado para la aplicación del drawback, ¿no? ¿Qué condiciones existen? Las condiciones son las siguientes. 2 puntos. Número uno. En primer lugar, la básica, que exista un insumo importado que haya pagado todos los tributos de importación. O sea, la primera condición es un insumo importado. Un insumo importado que haya pagado los tributos de importación. Un insumo importado
vamos a ponerlo así, con tributos pagados. Esa es la primera condición. La segunda condición, y esta condición, la primera condición, obedece a las reglas de comercio justo de la OMC, ¿correcto? Entonces ya no es un incentivo, sino es una devolución del tributo pagado en el insumo importado. La segunda condición es que el valor CIF del insumo importado sea menor al 50% del valor FOB del producto exportado. No, entonces vamos a graficarla así. Valor CIF del insumo importado es menor al 50% del valor FOB del producto exportado. ¿Por qué pone la SUNAT esta condición? Esta condición la pone para principalmente evitar las maquilas, ¿no? Y premiar principalmente al valor agregado local, a la producción local. Es decir, en el extremo, vamos a decir que un fabricante peruano, vamos a decir que quiere exportar computadoras. Entonces, para exportar computadoras y acogerse al drawback, dice lo siguiente: muy bien, para exportar las computadoras y acogerme al drawback, voy a importar insumos. ¿Y qué insumos voy a importar? Voy a importar, por ejemplo, el teclado, voy a importar el monitor y voy a importar el CPU. O sea, prácticamente todo lo voy a importar, y aquí en el Perú lo que voy a hacer es ponerlo en una cajita con Tecnopor y exportarlo. Y como lo estoy exportando, voy a cobrar el 4% del valor FOB, que eso podría constituirse tranquilamente en la utilidad de este señor a costa del Estado. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, la SUNAT dice: a lo máximo, el valor CIF del producto que estás importando debe ser máximo 50% del valor FOB del producto exportado, para que tú limites la importación y tengas que producir de manera local. La tercera condición que te pone la SUNAT es el tope. El tope de devolución, el tope para que recuperes los tributos, es decir, el tope del drawback es el 50% del costo de producción. Ese es el tope, ¿no? Máximo te va a devolver la SUNAT el 50% del costo de producción. ¿Y qué es el costo de producción para la SUNAT? El costo de producción para la SUNAT es algo muy específico y es lo siguiente: el costo de producción para la SUNAT está comprendido por los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de producción. Es decir, principalmente se enfoca en aquello que se agrega valor, en el país, ¿no? Materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos. La tercera condición está relacionada con el tope. La cuarta condición, el cuarto punto que te pone la SUNAT, está relacionado con el siguiente concepto. La SUNAT te dice: muy bien, el drawback, ¿a cuánto es igual? Es igual al 4% del valor FOB. Pero la SUNAT dice: vamos a crear el siguiente concepto. No es exactamente el valor FOB, es el valor FOB ajustado. ¿A qué me refiero con valor FOB ajustado? ¿Qué es el valor FOB ajustado? Vamos a decir lo siguiente: el valor FOB ajustado, ¿a qué es igual? Al valor FOB del producto, ¿no? Menos todos aquellos componentes o partes importadas que hayan entrado, por ejemplo, con el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. El primer régimen de perfeccionamiento que hemos visto en este módulo. Ese insumo importado que entró como admisión temporal para perfeccionamiento activo, o sea, es un insumo que ha sido producido en el exterior, por lo cual el Estado no va a premiar la producción en el exterior, entonces le va a restar el costo de ese insumo
importado en el exterior que entró bajo el régimen de admisión temporal y no pagó impuestos de importación, ¿no? Entonces, el valor FOB ajustado es el valor FOB menos el valor CIF de los insumos que hayan entrado con admisión temporal. Insumos con admisión temporal. Entonces, estas son las consideraciones, ¿no?, que tiene la SUNAT para el cálculo del drawback, ¿no? Entonces, es como decir lo siguiente: si regresamos al ejemplo anterior de este fabricante local, si regresamos a este ejemplo anterior, vamos a decir que el fabricante local, para exportar las camisas, ¿no?, compró botones en el exterior, ¿no? Compró botones en el exterior, ¿no? Y pagó los tributos, $300, por el drawback recuperó 4.000, ¿no? Entonces su ganancia es 3.700. Pero vamos a decir que además de este insumo botones que pagó los tributos de importación, el fabricante local también importa tela, ¿no? Entonces esta tela, ¿no?, entró con admisión temporal. Es decir, al momento de importar la tela, el fabricante dijo lo siguiente: esta tela está entrando al país y luego va a salir en una exportación, ¿no? Como va a salir en una exportación, no voy a pagar los tributos de importación. Voy a dejar una carta fianza, ¿no?, por el valor de esos tributos, que la recupero cuando el insumo salga, y por lo tanto eso significa que me estoy acogiendo al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, ¿no? Entonces, esta tela no pagó tributos, pero está dentro del valor FOB, o sea, es parte de este costo, de este valor FOB, ¿no? Y podría ser una buena parte, ¿no? Entonces, ¿qué dice la SUNAT? La SUNAT dice: si yo no resto a este valor FOB, a estos 100.000, el valor de esta tela que entró con la admisión temporal, estoy promoviendo que los fabricantes locales puedan importar más insumos, cuando lo que a mí me interesa es que no importen insumos, sino que se haga la mayor parte, que se agregue valor en el mayor porcentaje posible aquí, localmente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le resto el valor de esa tela que ingresó como admisión temporal. Ok, señores, esta es una descripción bastante general del régimen del drawback. Vamos a hacer a continuación una lectura de todas las condiciones y características del régimen del drawback, y vamos a cerrar algunos puntos que podrían haberse quedado en el aire. Empezamos de la siguiente manera. Entonces, señores, vamos a ver qué es el drawback. De acuerdo a nuestras diapositivas, el drawback es el régimen aduanero que permite obtener, como consecuencia de la exportación de mercancías, la restitución de un porcentaje del valor FOB del producto exportado. ¿Cuánto es ese porcentaje? Ese es el 4%. ¿Por qué razón? En razón de que el costo de producción se ha visto incrementado por los derechos que gravan la importación de insumos incorporados o consumidos en la producción del bien exportado. Entonces, aquí estamos configurando la situación en la cual, para que te devuelvan ese 4%, tiene que haber un insumo importado que haya pagado sus tributos, ¿no? Entonces, en realidad no es un incentivo, sino es una restitución de ese tributo que se pagó por el insumo importado. La tasa es del 50%, es del 4% del valor FOB, con el tope del 50% del costo de la producción. Y el costo de la producción son exclusivamente materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Esto ya está revisado en la lámina que hablamos acerca de las condiciones, ¿no? Insumo importado, ya hemos hablado, tiene que existir un insumo importado, y el tope, ya hemos hablado aquí, es el 50% del costo de producción. Vamos a ver qué dice en las diapositivas. Para acogerse al drawback, ¿no?, el exportador debe colocar el código 13 en el casillero 7.28 de la DUA
o también llamada, ya ustedes saben, DUA es Declaración Única Aduanera, o también llamada DAM, Declaración Aduanera de Mercancías. Vamos a ver qué más tenemos en las diapositivas. Principales características del drawback. A ver, ¿cuáles son las principales características? Las exportaciones del beneficiario no deben haber superado los 20 millones de dólares en el año respecto a una determinada subpartida arancelaria. O sea, a lo más, para determinada partida arancelaria, máximo en un año tienes que haber exportado 20 millones, ¿no? Más de 20 millones de valor FOB de exportación ya no te van a dar este beneficio del drawback. Ojo que es por subpartida, ¿no? Entonces, de alguna manera, excluyen en el drawback las empresas muy grandes que en realidad no requieren ningún subsidio o ningún premio o incentivo, ¿no? Porque ya son súper grandes, ¿no? Entonces, en realidad, hasta 20 millones de dólares por subpartida es bastante. El monto recibido por drawback, esto es un punto importante, no está grabado de impuesto a la renta. O sea, esto, como dicen, va directo a la meta. La solicitud de devolución de drawback debe ser por valores mayores a $6,250. O sea, para ventas por encima de los $6,250. Por tanto, la restitución mínima es de $250, que es el 4% de 6.250. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos pequeños exportadores, artesanos, fabricantes de joyerías, ¿no? De plata, etcétera, que hacen ventas o exportaciones con mucho esfuerzo por valores de $1,000 o $2,000, ¿no? $1,000 o $2,000. Estos señores estarían excluidos. Lo que le permite a la SUNAT es ir acumulando, ¿no? Para aquellos que hacen exportaciones en montos muy pequeños, lo que puedes hacer o la solución que te da la SUNAT es que vayas acumulando. Entonces, una vez que llegas o acumulas hasta $6,250, una vez que acumulas hasta $6,250, entonces pides la devolución del drawback. Juntas tus facturas, llegas hasta $6,250 y solicitas el drawback, o sea, te darán $250. ¿Qué otras características existen? A ver, vamos a ver. De los insumos importados que dan lugar al beneficio del drawback. O sea, ¿qué características tienen que tener los insumos importados que dan lugar al beneficio del drawback? En primer lugar, deben ser materias primas, aquellas que se consumen o intervienen directamente en el proceso de producción, o sirven para conservar el producto de exportación, incluyendo etiquetas, envases y otros artículos necesarios para la conservación y transporte. Es decir, aquí lo que te están diciendo es que pueden ser materias primas, inclusive pueden ser las etiquetas, ¿no? Los envases que sirven para la conservación y transporte. Si, por ejemplo, vendes el producto en pallets, eh, puede ser el pallet, si pagas el tributo completo por los pallets, te permite acogerte al drawback. Y no solamente el pallet, sino, por ejemplo, puede decir, sirve también para la conservación y el transporte las cintas de embalaje, ¿no? Entonces, las cintas de embalaje que están presentes en las cajas que van a llevar el producto exportado, se han pagado todos los tributos de importación, entonces esas cintas de embalaje te permite acoger al drawback. Si, por ejemplo, esa cinta de embalaje tiene un logo y ese logo es hecho eh, con una tinta que pagó tributo de importación, entonces la tinta, el tributo de importación que pagó esa tinta que está presente en la cinta de embalaje, te permite acoger al drawback. Entonces ustedes ya pueden imaginarse las proporciones, ¿no? Ustedes pueden pagar por una exportación $1 o $2 en tributos en algún insumo importado y podrían recuperar miles de dólares en cuanto al valor, en cuanto al valor FOB del producto exportado, ¿no? Entonces, está hecho en ese sentido. ¿Qué otros insumos intermedios te permiten acogerte al drawback? ¿No? Por ejemplo, elementos que requieren procesos posteriores para adquirir la forma final. Por ejemplo, productos en proceso, aquí estamos hablando de partes, componentes,
componentes, etcétera. Piezas y partes, los insumos, aquí la SUNAT te da algunas ayudas, ¿no? Los insumos pueden ser importados directamente por el exportador beneficiario del drawback, o sea, ustedes pueden haber importado ese insumo que te va a dar, que te va a permitir acogerte al drawback, pueden ser también adquiridos a importadores terceros localizados en nuestro país, es decir, tú le compras el insumo, la cinta embalaje, por ejemplo, a un distribuidor de cintas embalaje en este país que importó esa cinta de embalaje. Entonces, puedes aplicar el drawback, ¿no? Porque esa cinta de embalaje que le has comprado a un tercero aquí en el país fue importada y pagó sus tributos. Es decir, otros proveedores locales también te pueden permitir acogerse al drawback. Los insumos también pueden ser mercancías elaboradas con insumos importados por terceros. Por ejemplo, aquí en el mercado local, para las camisas, compras la etiqueta que va en el cuello de la camisa. Pero, por ejemplo, esa etiqueta se la compras a un proveedor tercero, ¿no? Pero ese proveedor tercero, para hacer la etiqueta, ¿no? Requirió un hilo o una tinta que fue importada, ¿no? Entonces, ese hilo o esa tinta que fue importada y pagó la totalidad de sus tributos de importación, ¿no? Que ha servido para hacer la etiqueta que finalmente se la compraste a un proveedor local y que está presente en el producto importado, entonces esa tinta te permite acogerte al drawback. Esto significa mercancías elaboradas con insumos importados por terceros. Ok, sigamos avanzando en nuestras diapositivas y continuamos. ¿Qué insumos importados te dan lugar al beneficio del drawback? Los insumos utilizados deben haber sido importados dentro de los 36 meses anteriores a la fecha de embarque de exportación. Es decir, eh, el trámite de importación de ese insumo no debe tener más de 3 años de antigüedad. Esta condición, la siguiente condición ya la hemos leído, el valor CIF de los insumos importados no debe superar el 50% del valor FOB del producto exportado, ¿no? Vamos a ver algunas condiciones más. Son insumos importados que no dan lugar al beneficio del drawback, lo que habíamos dicho en alguna de las condiciones. Aquellos insumos que hayan ingresado bajo el régimen de admisión temporal, por ejemplo, para reexportación en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo. Es decir, aquellos insumos que hayan entrado con suspensión de tributos. No, esos no dan lugar al régimen del drawback. Es más, los vas a descontar del valor FOB. Aquellos insumos nacionalizados al amparo del régimen de reposición de mercancías en franquicia, ¿no? La reposición de mercancías en franquicia lo vamos a ver a continuación en unos cuantos minutos, ¿no? Entonces, pero si tienes un insumo que ha entrado con reposición de mercancías en franquicia, ese insumo no te permite acoger al drawback. Nacionalizados con liberaciones al amparo de acuerdos comerciales. Por ejemplo, aquí entra todos aquellos insumos que hayan obtenido descuentos o ahorros en el pago de sus aranceles o de los tributos respectivos porque ese insumo está negociado en un TLC hecho con el país de origen. Vamos a decir, por ejemplo, para acogerte al drawback, vas a importar de China etiquetas que vas a poner en tus cajas, ¿no? Que van a llevar el producto exportado a un cliente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si esas etiquetas que están yendo en tus cajas ingresaron, ¿no? Con un descuento arancelario porque tenemos un TLC con China, ¿no? Entonces esas etiquetas no te permiten acogerte al drawback. Tienes que buscar un insumo que haya pagado el 100% de sus tributos de importación, ¿no? Entonces aquellos insumos que han ingresado al amparo de acuerdos comerciales, es decir, en otras palabras, los TLCs o los tratados de libre comercio, no te permiten aplicar al drawback.
aquellos insumos que hayan sido nacionalizados con tasa arancelaria cero, es decir, que no hayan pagado aranceles, combustibles y repuestos y útiles de recambio no te permiten acogerte al drawback. Vamos a ver qué más tenemos. El valor FOB, ¿qué incluye? ¿No? Esto es un concepto, el costo de la producción más la utilidad, más los costos de embalaje, gastos de transportes internos, gastos de la gente de aduanas, gastos de la gente de carga y manipulado, ¿no? Todo lo que, esto es en realidad la definición de un Incoterm, ¿no? Del Incoterm FOB, ¿no? Entonces, esta es una definición, costo de producción más la utilidad, más todos los gastos hasta poner el producto en la bodega del buque, ¿no? Entonces, esto lo podríamos complementar de la siguiente manera. Todos los gastos hasta poner el producto en la bodega del buque. Entonces, aquí ponemos bodega del buque. Deducciones al valor FOB. ¿Qué le resto al valor FOB? ¿No? Lo que hemos nosotros definido como valor FOB ajustado. ¿Recuerdan lo que tenemos acá? El valor FOB ajustado, ¿no? El valor FOB ajustado. ¿Qué le voy a deducir? Le voy a deducir el valor CIF de los insumos que hayan ingresado con admisión temporal, por ejemplo. Eso es lo que le voy a deducir. ¿No? Vamos a ver qué más le deduzco. A ver, vamos a ver. Insumos importados, y aquí lo dice textualmente, insumos importados ingresados con regímenes aduaneros suspensivos o exoneraciones de aranceles o cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de derechos, ¿no? Cualquier régimen, cualquier insumo que haya entrado con algún régimen, es decir, cualquier insumo que haya ingresado con algún régimen que le haya exonerado del pago de tributos, lo tienes que deducir del valor FOB. O sea, y con eso obtienes el valor FOB ajustado, ¿no? Lo deduces o lo restas para obtener el valor FOB ajustado, que es lo que estamos revisando aquí, el valor FOB ajustado. ¿Qué otras deducciones hay? Vamos a ver qué deducciones hay. Cuando no se puede determinar si dicho insumo ingresó con algún beneficio arancelario, ¿no? En caso de dudas, la zona ante dudas simplemente te penaliza. Comisiones a intermediarios o brokers incluidos dentro del valor FOB del producto. Si has pagado alguna comisión que haya elevado el valor FOB del producto, ¿no? Algún broker o intermediario, esa se descuenta del valor FOB del producto, ¿no? Generalmente estos brokers o intermediarios están ubicados en el exterior. Entonces tú no incentivas la gestión que se hace en el exterior, tú incentivas la gestión local. Entonces ese costo del broker, lo que está incluido dentro del valor FOB, lo restas. Vamos a seguir avanzando, ¿no? De la solicitud de restitución, en el caso del drawback, ¿no? De la solicitud de restitución, ¿no? Entonces, la solicitud de restitución tiene carácter de declaración jurada, ¿no? Aquí estamos hablando que el representante legal firma una declaración jurada en la cual declara que lo que has declarado en la DAM, en la cual indicas que lo que has declarado en la DAM no corresponde a la totalidad de insumos que han sido importados y que han participado en el drawback. Es decir, la SUNAT no tiene, por ejemplo, alguna manera de saber si, vamos a regresar al ejemplo, si por ejemplo, este fabricante local puede haber comprado la tela en el extranjero, o digamos no la tela, que es un componente caro para una camisa, vamos a decir, compró este fabricante local, además de los botones, compró por ejemplo las mangas o las etiquetas o lo que fuera, ¿no? Algún componente más. Y simplemente para evitar que te descuente, no lo declaras, ¿no? Y estas mangas, por ejemplo, entraron, perdonen acá, estas mangas entraron con un régimen de admisión temporal, ¿no? Y simplemente no las declaras. No las declaras, la SUNAT no tiene forma de saber que dentro de este producto exportado existen unas mangas que ingresaron
con admisión temporal, o la tinta de alguna etiqueta o lo que fuera, ¿no? El papel craft que envuelve la camisa, lo que fuera, no tiene forma de identificarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la SUNAT, ¿qué es lo que te dice? Te dice, bueno, muy bien, tú me tienes que eh, firmar una declaración jurada en el cual tienes que indicar que todos los insumos que han participado en el proceso productivo del producto exportado están declarados en la DAM, ¿no? Es decir, la solicitud de restitución tiene carácter de declaración jurada, ¿no? Y en ella el beneficiario debería declarar no haber hecho uso de otro régimen de perfeccionamiento, así como de franquicias aduaneras especiales y exenciones o rebajas arancelarias de cualquier tipo. No, es decir, no te debes haber acogido en otro insumo algún otro régimen de perfeccionamiento o franquicias o exoneraciones o rebajas arancelarias de cualquier tipo. Ok, muy bien. Esto es lo relacionado al drawback. A continuación vamos a ver el régimen de reposición de mercancías en franquicia. Vamos a estudiar el régimen de reposición de mercancías en franquicia. Para analizar este régimen vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Vamos a decir lo siguiente. Tenemos un fabricante local, de textil, un fabricante local textil, que para su producción, aquí está un fabricante en Perú, que para su producción, vamos a decir que compra tela regularmente desde China. Entonces, importa la tela desde China, paga los tributos de importación, usa la tela para la producción local y su expectativa es venderlo en el mercado local. Esa es su expectativa, ¿no? Pero vamos a decir que este fabricante en el camino encuentra un comprador internacional, vamos a decir un comprador ubicado en España, ¿no? Un comprador ubicado en España y ya no le vende la tela, ya no vende el polo en el mercado local, sino lo vende a un cliente internacional ubicado en España. Entonces realiza un proceso de exportación. Aquí realiza un proceso de exportación. En este caso, exportación de polos. Entonces, señores, en condiciones normales, por ejemplo, este fabricante lo que debería haber hecho, no es por ejemplo, es importar estos productos, esta tela, ingresarla en el régimen de admisión temporal, ¿no? Y eh, al momento de exportar polos, al momento de exportar el producto terminado, recuperar la carta fianza que dejó por los tributos pagados de importación. Pero no, esta persona como esperaba vender en el mercado local y al final le salió una exportación, ya perdió estos tributos de importación que debía haberlos gestionado o debía haber ingresado este insumo bajo el régimen de admisión temporal, pero no lo hizo así, lo ingresó con el régimen de importación definitiva. Entonces el Estado, dado que el insumo que ingresó con régimen de importación definitiva no se quedó aquí, sino se fue, el Estado te dice, muy bien, no te puedo devolver los tributos porque ya los pagaste, pero lo que sí puedo permitir es lo siguiente, que tú realices una nueva importación del mismo tipo de tela, nuevamente importes el mismo tipo de tela, la vuelvas a importar, y cuando la importes, no te voy a cobrar los tributos de importación, porque ya los pagaste en la primera importación. Si este fuera el caso, entonces lo que estaríamos haciendo sería el régimen de, como dice aquí, reposición. Estaríamos reponiendo, pero ¿qué cosa? Reponiendo nuestro stock, ¿no? Porque antes teníamos este stock de tela, ¿no? Este stock de tela estaba aquí, ¿no? Este stock de tela estaba aquí antes, pagamos la importación y
participó en un proceso productivo que finalmente, terminando ese proceso productivo, salió en una exportación, ¿no? Salió en una exportación. Entonces, el Estado te permite reponer ese stock de tela. Te permite reponer ese stock de tela. Te dice, bueno, muy bien, repon ese stock de tela con exoneración de impuestos. O sea, repon esa mercancía en franquicia. En franquicia para SUNAT significa sin pago de impuestos. No, ese es el régimen de reposición de mercancías en franquicia. Vamos a leer para entender completamente este régimen. Dice lo siguiente: es el régimen aduanero por el cual se importan con exoneración de derechos arancelarios, se importan con exoneración automática de derechos arancelarios y demás impuestos que graban la importación, mercancías equivalentes, ¿no? La misma mercancía, la misma partida arancelaria, el mismo tipo de tela, que habiendo sido nacionalizados anteriormente, han sido transformados, elaborados o materialmente incorporados en productos exportados de manera definitiva. Es decir, importaste anteriormente tela, eh, participó en un proceso productivo para lograr un producto terminado que fue exportado. Entonces puedes reponer la misma tela, pero sin el pago de los tributos y derechos arancelarios. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir, por ejemplo, el 10 de octubre se importaron 200.000 metros de tela, tributos pagados $40.000 por la importación. El 20 de octubre, algún tiempo después, se exportaron 100.000 camisas que usaron los 200.000 metros de tela importados anteriormente. El valor FOB de la exportación fue de 600.000. En la DUA de exportación, ¿no? Al momento de hacer la exportación, en la DUA de exportación me acojo al régimen de reposición de mercancías en franquicias. Por tanto, la aduana me autoriza a importar otra vez los 200.000 metros de tela para reponer mi stock, sin necesidad del pago de impuestos, sin necesidad de pagar los $40.000 de impuestos de importación. ¿Ok? Este es el régimen de reposición de mercancías en franquicia.